a través de nuestros titulares. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Ese es el titular más destacado en la prensa el día de hoy. Banca y Negocios nos tiene que el Banco Central de Venezuela colocará $1.350 millones por concepto de intervención cambiaria durante el mes de mayo, de manera que el suministro de divisas por parte del ente emisor superará los $1.000 millones por tercer mes consecutivo. De acuerdo con la información obtenida por Banca y Negocios, el tipo de cambio de intervención se ubicará en 611 bolívares por dólar en el mes en curso. Al cierre de abril, el BCB ha liquidado un total de $3.424 millones mediante distintos mecanismos de intervención cambiaria con la intención de estabilizar progresivamente el tipo de cambio. Buen tema para adelantar hoy martes nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros. Y bueno, a propósito de ese tema y sobre salario tan reciente la conversación, tanto como ayer en nuestro programa, confirmado nos tiene que Leonardo Vera, economista, presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, analizó ese incremento del ingreso mínimo integral en el país y sus incidencias en la economía venezolana. Señaló que se ve una mejora en el sector público ante el reciente aumento del ingreso mínimo integral. Sin embargo, se reduce el total del aumento si el usuario requiere realizar la compra de divisas debido como consecuencia del mercado cambiario. Mencionó que faltó una hoja de ruta en el acuerdo tripartito para el reajuste salarial, en el que se explique cuáles son las reformas legales e institucionales, así como las medidas que se tomarán a futuro. Y la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP, reiteró que la recuperación del salario y de los beneficios socioeconómicos debe ser el eje de cualquier ajuste en el ingreso mínimo integral aplicado al sector público. Lo tiene Finanzas Digital. El presidente de la organización, Antonio Suárez, señaló que las decisiones que respalde FEDEUNEP deben traducirse en mejoras reales para los trabajadores, incluyendo la regularización de bonos tanto en el sector público como en el privado. Afirmó que el país necesita un proceso de recuperación progresiva del ingreso vinculado al desempeño económico. Banca y Negocios también nos tiene que para la primera vicepresidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Tiziana Polecel, me refiero a Fede Cámaras, el ajuste del ingreso mínimo integral anunciado días atrás por el Ejecutivo es un paso. En ese sentido, considero que aún queda mucho por hacer y que para mejorar el ingreso de los trabajadores se requiere un contexto de crecimiento económico del país. Al respecto, aseveró que aún la economía nacional no reporta crecimiento ya que está en fase de recuperación. Mientras, el empresario industrial y quien fue presidente de Conindustria, Luigi Picella, afirmó que el ajuste del ingreso mensual anunciado el 1 de mayo será progresivo. Va a haber un ajuste gradual también. Esta palabra la quiero utilizar mucho, que es gradualidad, porque esto tiene que ser factible y sostenible en el tiempo y que no sea un efecto inflacionario. Del resto, también quiero destacar que esto sale de una mesa de discusión. Hay una mesa donde se discutió todo ello, donde está conformada por empresarios, sindicatos, trabajadores y representantes del Estado, donde Picella coincidiendo con la posición que ha mantenido el ministro del Trabajo. Encontramos en materia petrolera y de la nueva relación con los Estados Unidos, cambiando de tema, que confirmado nos tiene que el presidente Donald Trump aseguró que su país mantiene una gran relación con Venezuela y afirmó que existe un vínculo de cooperación centrado principalmente en el sector petrolero, al que describió como una especie de asociación entre ambas naciones. Y citan acá en confirmado: eso es lo que tenemos una gran relación. Lo dijo Trump al referirse a Venezuela, al tiempo que aseguró que el flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos es significativo. Citan de nuevo: tenemos cientos de millones de barriles de petróleo que salen de Venezuela y van a Houston y a diferentes lugares para que se refinen. Cita textual para el presidente de los Estados Unidos. Ahora, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de ese país, Jarrod Agen, afirmó que los recientes acuerdos firmados entre empresas estadounidenses y Venezuela reflejan un avance rápido y significativo en la relación bilateral, impulsado, según dijo, por la administración del presidente Trump. Las declaraciones se produjeron tras esta visita oficial a Caracas, en la que participaron representantes del sector energético, minero y del transporte aéreo, dentro del marco de la reanudación de contactos económicos entre los Estados Unidos y Venezuela. Hablando de Estados Unidos y de Venezuela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por sus siglas en inglés,
Esto como parte del Departamento del Tesoro prorrogó hasta el próximo 19 de junio la prohibición de operaciones con bonos PDVSA 2020, los cuales fueron garantizados con 50,1% de las acciones de la refinadora filial de la petrolera estatal venezolana. La OFAC emitió este lunes 4 de mayo la licencia general 5W. En ella se señala que, salvo lo dispuesto en el párrafo B de esa licencia general, a partir del 19 de junio 2026, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y demás operaciones con el bono a 8,5% de Petróleos de Venezuela 2020, que estarían prohibidas por el inciso 1A III de la orden ejecutiva, modificada por otra orden del 25 de enero, incorporada al reglamento de sanciones contra Venezuela, están autorizadas. Repito, texto de Banca y Negocios. En Reuters encontramos que la empresa energética italiana Eni reanudó en abril la recepción de crudo venezolano como forma de pago en especie por gas producido en el país. Lo informó la compañía el lunes, añadiendo que este mecanismo le permitirá recuperar deudas pendientes desde hace tiempo con Caracas. Los pagos se derivan de un acuerdo firmado en marzo entre la petrolera PDVSA y Cardón 4, una empresa conjunta en partes iguales entre Eni y la española Repsol, que produce gas en el campo Perla. Según el acuerdo, los pagos por la venta de gas se realizan en especie y el primer cargamento de crudo de origen venezolano fue recibido en abril. Lo indicó Eni en respuesta escrita a preguntas previas a su asamblea anual de accionistas del 6 de mayo. 6:24 de la mañana. Banca y Negocios, y hablando de Italia, nos tiene que representantes gubernamentales de ese país y de Venezuela acordaron establecer un comité extraordinario que tendrá el objetivo de coordinar la organización de una misión empresarial que viajará desde Italia hacia territorio venezolano para explorar proyectos específicos de inversión. Uno de los proyectos principales será retomar la conexión aérea entre Roma y Caracas, lo indicó el ministro de Comercio Exterior, Johan Álvarez, durante una reunión con el viceministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Eduardo Rizzi. Y Banca y Negocios nos tiene que China, Estados Unidos, Rusia encabezan las emisiones de gas de metano en el mundo, aunque en relación con su tamaño destaca la intensidad detectada en Turkmenistán y Venezuela. Lo informó este lunes 4 de mayo la Agencia Internacional de Energía. Las instalaciones de petróleo y gas en Venezuela emiten casi la mitad de metano de toda Sudamérica, debido a que su intensidad de venteo y quema o flaring es 12 veces superior del promedio mundial, según la Agencia Internacional de Energía. Pues de petróleo pasamos al agro, vamos al campo. Banca y Negocios nos tiene que la Federación Venezolana de Arroz alertó que productores de Guárico atraviesan una crisis originada por dos factores: bajos precios en los que deben vender y falta de capacidad de los silos para recibir las cosechas. El presidente del gremio, José Luis Pérez, advirtió que esto supone un escenario crítico que pone en riesgo la rentabilidad del sector. Explicó que las empresas que financiaron la producción de cereal solo están recibiendo el arroz equivalente al monto del préstamo y que por falta de espacio en sus silos se niegan a recibir el excedente. Cambiamos de tema. Tras el levantamiento de restricciones y la evolución positiva del escenario en Venezuela, LATAM Cargo reanudó sus vuelos a Caracas desde Estados Unidos. Se trata de la tercera compañía carguera que opera servicios sin escalas desde territorio estadounidense, luego de Skylease Cargo y Amerijet. Los vuelos de LATAM Cargo se realizaron en la ruta Miami-Caracas, Bogotá, permitiendo conectar importantes mercados de la región y atender oportunidades de mercado que están disponibles. La capacidad en Miami y Bogotá permitió a la compañía atender la demanda bajo el actual escenario. Eso lo tomamos del medio El Aéreo. Política. Comencemos con presos políticos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, debatirá el próximo miércoles 6 de mayo la situación de los detenidos por motivos políticos en el país. La actualización sobre la situación de personas privadas de libertad, por esa razón en Venezuela, fue solicitada por la Misión Permanente de Argentina ante la presencia del comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, quien es el presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en ese encuentro previsto. También confirmado nos tiene que el Comité de Madres en Defensa de la Verdad emitió un llamado urgente en la tarde de este lunes tras la nueva detención de Luis Eduardo Peroso en el estado Carabobo. El joven, quien posee una condición de discapacidad cognitiva, es señalado por la organización como un expreso político postelectoral que está siendo víctima de una grave revictimización. Según la denuncia publicada en redes sociales, la detención de Luis Eduardo ocurrió en un contexto cotidiano. Regresaba a su hogar luego de llenar 2 botellones de agua. En confirmado también leemos que la señora Carmen Navas realizó una protesta este lunes en la Plaza Altamira, en el municipio de Chacao, para exigir respuestas sobre el paradero de su hijo, Víctor Quero Navas. Durante la manifestación, Navas pidió a las autoridades información clara sobre el caso y reiteró sus solicitudes que se garantice el respeto a sus derechos humanos y también el debido proceso.
y dirigentes opositores y quienes estuvieron presos por razones políticas. Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, volvieron a alzar su voz el lunes, ahora para denunciar la precaria situación de Perkins Rocha y los más de 500 detenidos por motivos políticos en Venezuela. A través de un video difundido en redes sociales, ambos líderes opositores señalaron fallas de ley de amnistía, calificándola de insuficiente y excluyente ante la realidad que viven cientos de familias venezolanas. Y la organización no gubernamental, ONG Espacio Público, informó el lunes que el fiscal general de la República, Larry DeBoe, notificó que no dará curso a una solicitud de información relacionada con la implementación precisamente de la ley de amnistía. De acuerdo con lo publicado en la web de la ONG, la petición realizada junto al Centro de Derechos Humanos de la UCAB buscaba obtener datos detallados que permitieran evaluar el alcance de la normativa. Sin embargo, el Ministerio Público respondió que la solicitud no cumplía con los requisitos legales establecidos. Y bueno, tenemos que hablar del TCJ. Es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia incorporó este lunes a los magistrados suplentes que ocuparán las vacantes generadas por las jubilaciones de 8 magistrados principales y designó la nueva junta directiva y la composición de todas sus salas en espera de que el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional culmine el proceso de selección de nuevos magistrados titulares. La junta directiva del TCJ quedó conformada por Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez como presidenta, se mantiene en el cargo, Elías Rubén Vitar Escalona como primer vicepresidente y Tania D'Amelio Cardié como segunda vicepresidenta. 6:29 minutos de la mañana. Al regreso de la pausa hablaremos de la Defensoría del Pueblo, hablaremos de la situación con Guyana, hablaremos de la Conferencia Episcopal de Venezuela, adelantando que hoy tendremos a su presidente, a Monseñor Jesús González de Zárate, a eso de las 7:40 de la mañana. Y tenemos salud, lluvias, sucesos, el panorama internacional y deportivo también. En publicidad les quiero hablar de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Sin duda, toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata por ese inconfundible crunch, por sus 4 capas de relleno y deliciosos sabores. Porque hay de vainilla, de fresa, de limón y de chocolate, claro. Estamos hablando del crunch de Venezuela, el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. Y al hablar de Renata, hay que decir que la felicidad incluye a la wafer de Renata. Es otra marca de Isola Food. Síguelos en @productos Renata. Y a ver, ¿qué significa liderar la tecnología? Pues para Conexus significa transformar casi 4 décadas de experiencia en soluciones digitales de última generación. Desarrollan herramientas que desafían los límites de la banca electrónica cumpliendo con los más altos estándares globales. Junto a sus bancos aliados, Conexus estimula un ecosistema digital más robusto, avanzado. Conexus es evolución tecnológica que no se detiene. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y con cada gramo de jamón Plumrose, eliges compartir y disfrutar lo bueno. Eliges ese sabor irresistible que ya conoces y la confianza que solo pueden darte 72 años de experiencia cuidando a los tuyos. Porque al final del día, cuando eliges Plumrose, eliges dar lo mejor. Por eso Plumrose. Por eso Plumrose. Y a ver, si el resfriado intenta ponerte freno, pues dale un plus a tu recuperación. Alived Plus combate los 6 síntomas principales, desde la congestión nasal hasta esa tos seca tan molesta. No dejes que el malestar te gane la partida. Alived Plus de Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor por ti. Cierro hablándoles de Fotón. Si tu empresa necesita una flota confiable, piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana, pesada, así como las vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre estará operativa. Fotón es la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Shallow es el título de este tema. Lady Gaga, Bradley Cooper. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. 36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Retomando los titulares, decía que hablaríamos de la Defensoría, pues la Defensoría del Pueblo recibió este lunes 4 de mayo un grupo de familiares de detenidos por motivos políticos y se comprometió a recibir sus denuncias sobre vulneraciones de derechos fundamentales contra sus parientes en diferentes cárceles del país, incluidos casos de detenidos de nacionalidad colombiana. La titular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Egle González Lobato, visitó el lunes el penitenciario Instituto Nacional de Orientación Femenina, el INOF, ubicado en Miranda, desde donde se comprometió a revisar los casos de detenidas en este caso. Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo tratará de trabajar junto con diferentes dependencias y generar una coordinación para dar una respuesta distinta que satisfaga las expectativas de la ciudadanía. Vamos a agregar que el gobierno de Venezuela dijo el lunes que Guyana presentó una serie de argumentos falsos y manipulaciones en el juicio de las audiencias, una semana de duración ante la Corte Internacional de Justicia por la región del Esequibo, ese territorio de 160,000 metros cuadrados rico en petróleo y minerales que ambos países disputan. En ese sentido, añadió que nada de lo que se ha presentado el día de hoy, es una cita textual, contradice los derechos de Venezuela, es una nota de F. Por otra parte, encontramos en Banca y Negocios que el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Alberto Pérez, anunció que tras el restablecimiento de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, luego de 7 años de suspensión, el gobierno de Delcy Rodríguez designó al Calixto Ortega Sánchez como gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional. Pérez González explicó que con esta designación el país no solo avanza en el proceso de restablecimiento de relaciones con ese organismo financiero internacional, sino que también, y cito, ya tenemos derecho a voz y derecho a voto, así como acceso a una serie de derechos económicos importantísimos, como por ejemplo esos 4.900, 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Una más, antes de pasar al tema salud, y es que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, aseguró que el Papa León XIV sigue atento a la realidad venezolana. Señaló que la audiencia privada que sostuvo con su santidad este lunes fue un encuentro cordial, fraterno. Fabián Ortega tiene el reporte. En un mensaje difundido por la Arquidiócesis de Valencia, cuyo titular es Monseñor Jesús González de Zárate, el prelado compartió algunos detalles de esta reunión que sostuvo junto al Santo Padre en compañía de la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor Jesús González de Zárate, 12 del mediodía. Ha sido un encuentro muy cordial, lleno de fraternidad y en espíritu de comunión. Le hemos hablado al Santo Padre de la realidad del pueblo venezolano, también de la acción de la Iglesia, y hemos recibido de él aliento, el ofrecimiento de sus oraciones por nuestro país, las muestras de su cercanía. Ha seguido con gran interés todas las cosas que le hemos dicho y nos ha preguntado de diversos temas en función de tener un mayor conocimiento de nuestra realidad. Monseñor González, arzobispo de Valencia, agradeció la posibilidad de esta reunión y tener así la oportunidad de crecer en unión con el Papa León. Salud. En Monagas, más de 100 pacientes de oftalmología esperan por una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín. Johnny Moisés Ulloa tiene el reporte. La secretaria general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud en Monagas, Jen Santil, manifestó que los pacientes tienen más de 3 meses en lista de espera en la unidad de oftalmología del Hospital Central de Maturín. Lunes, 10 de la mañana. Que es el caso de quirófano. Allí hay una cantidad de pacientes de oftalmología que están esperando para unas operaciones de catarata. Y ahí hay unos aparatos que todavía no los han instalado y hay más de 108 pacientes esperando para que los puedan operar. De igual manera, rechazó que para que los pacientes sean atendidos deben comprar todos los insumos quirúrgicos. Que todos esos pacientes que van al hospital no deberían de comprar nada. El hospital te tendría que ser responsable y en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Salud para que estas jornadas sean gratuitas. La líder del gremio de la salud en la entidad, Jen Santil, urgió que los espacios de los servicios de infectología y dermatología sean rehabilitados por el deterioro de su infraestructura. Lluvia. Justo las lluvias registradas en la zona alta de Portuguesa dejaron un muerto
afectación en 20 viviendas y daños en la vialidad. Tenemos un reporte de Manuel Alvarado. Protección Civil y autoridades regionales se desplegaron en el municipio Unda del estado Portuguesa, donde unas 20 viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones. También un caficultor perdió más de 10.000 plantas de café pertenecientes a un semillero. Un deslizamiento de tierra provocó el colapso de la troncal 007 a la altura de Pueblo Viejo. Daniel Márquez, director estatal de Protección Civil, lunes 11 a.m. Despeje de vialidad, despeje de algunas quebradas, toda la maquinaria de la alcaldía del municipio Unda haciendo el trabajo, el equipo de la gobernación del estado también haciendo el trabajo y por supuesto atendiendo a toda nuestra población ante esta situación. Muy pendiente, las lluvias continúan en el estado, apenas es el inicio de la temporada de lluvia. Autoridades también indicaron que el cuerpo de un hombre de 79 años fue hallado sin vida en el caserío Las Nueces de la parroquia Chabasquén, víctima de un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Sucesos. En Falcón, un tiroteo dejó un saldo de una persona fallecida y otras 2 heridas. Escuchemos a Douglas Durán. El hecho se registró en el barrio Cruz Verde, jurisdicción del municipio Miranda de la ciudad de Coro. De acuerdo a los reportes preliminares, un sujeto que iba a bordo de una moto acompañado de otro individuo disparó contra un grupo de personas que estaban reunidas en el frente de una casa. En el ataque, una mujer identificada como Odalis Rojas recibió un disparo en la cabeza y quedó sin vida en el lugar, mientras que otras 2 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grinken de Coro. Las autoridades investigan el hecho y están tras la pista del presunto asesino. En Carabobo, 3 adolescentes fueron detenidos luego de atacar a unos 10 vehículos con piedras en las cercanías del peaje de Guacara. El reporte de Ruth Lara Castillo. Se conoció que el ataque se registró la noche del domingo y resultaron afectados vehículos tipo sedán, camionetas y unidades de transporte público. Rafael Acaba, gobernador de Carabobo. Desafortunadamente, las 3 personas que se aprendieron son 3 menores de edad, que ya evidentemente se les tratará en base a la reglamentación y a la legislación sobre menores de edad. Muchachos de 16 años. Quiero ir a ver los núcleos familiares para ver cómo tratamos este tema. El mandatario regional indicó que ejercen las acciones correspondientes para evitar este tipo de delitos. Y vamos a seguir intensamente, porque al que agarremos va a ser castigado con todo el peso de la ley. Lo que sí no vamos a permitir es que se afecte la tranquilidad de los conductores de la regional del centro. Eso sí no lo voy a permitir. Y aquí sí soy y voy a ser severo. No voy a permitir absolutamente ningún tipo de desliz en torno a este tema, porque bastante que me costó y que nos ha costado darle a Carabobo la seguridad que hoy tiene. Aseguró que trabajan en garantizar la seguridad tanto en la autopista regional del centro como en todo el estado. Planeta de Naciones. Internacionales. Más de 500 observadores internacionales vigilarán las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Tenemos un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. El jefe de Cooperación y Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Gustavo Rath, confirmó que unas 16 misiones estarán desplegadas en el territorio, entre ellas la ONU, la OEA, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos. Lunes, 2 de la tarde. Lo primero es comentar que vamos a tener una de las misiones de observación internacional más grandes que se haya tenido en el país, con 550 observadores aproximadamente que van a acompañar todo el proceso electoral, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en la gran mayoría de ciudades capitales de nuestro país. Estos observadores internacionales son expertos en todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Luego de la jornada electoral, cada organismo presentará un informe entre 60 y 90 días hábiles después de concluido el proceso. El Poder Electoral colombiano analizará las recomendaciones para implementarlas en futuras elecciones. Y las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de Colombia a 6 medios de comunicación del país documentaron al menos 200 casos de acoso laboral y sexual en medio de una creciente ola de denuncias que ha sacudido el periodismo nacional en las últimas semanas. Eso, titular de EFE. En AFP,
encontramos que al menos 14 trabajadores quedaron atrapados este lunes en una mina del municipio Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, por una explosión provocada al parecer por acumulación de gases, según informaron autoridades regionales. Y Argentina destinará 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones y de la venta de inmuebles, de varios inmuebles del Estado, a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas, según anunció el jefe del gabinete, Manuel Adorni. En Argentina, los pasajeros y los tripulantes de un crucero que partió de ese país permanecían aislados este lunes en el barco frente a las costas de Cabo Verde, después de que les prohibieran atracar tras la muerte de 3 personas por un presunto brote de hantavirus. La naviera examina la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de La Palma, Tenerife, Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington para hacer una visita oficial a su homólogo estadounidense Donald Trump en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, según informaron fuentes gubernamentales. Norteamérica. Vamos a México. El mexicano Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pidió a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, donde fue juzgado por narcotráfico, su extradición a México. Esto luego de ser declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con narcotráfico. Y agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon a un hombre armado en el centro de Washington, lo que provocó un breve confinamiento de seguridad en la Casa Blanca, lo informaron las autoridades. El tiroteo ocurrió cerca del National Mall poco después de que una caravana que transportaba al vicepresidente J.D. Vance pasara por la zona, según declaró Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto. Y The New York Times nos tiene que el gobierno de Estados Unidos excluyó a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países, lo que les permitirá solicitar visas de trabajo, renovarlas y continuar sus procesos de residencia permanente. Reuters tiene que el Tesoro de Estados Unidos anunció que prevé solicitar préstamos por valor de $189 mil millones en el segundo trimestre. Son 79 mil millones más de lo estimado en el mes de febrero. Europa. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibirá este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Es una cita que tendrá lugar tras las críticas entre el presidente Trump y la mandataria italiana, que han marcado un distanciamiento con una de sus hasta ahora mejores aliadas en Europa. Y hablando de Europa, ese continente y Canadá mostraron este lunes un frente unido durante una gran cita diplomática en Armenia, decididos a cerrar filas en un mundo sacudido por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo leo textualmente de AFP. En la reunión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió sobre la dependencia excesiva de Europa frente a la protección estadounidense. Uno de los principales peligros a los que nos enfrentamos es una aceleración del enfrentamiento, especialmente entre China y Estados Unidos, lo que podría poner de manifiesto mucho más rápidamente algunas de estas dependencias y dejarnos en una situación difícil. Mientras, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hizo un llamado a fortalecer el eje transatlántico y el papel estratégico del Mediterráneo. Creo que ahora tenemos que dar un paso adelante. Eso significa pasar de nuestra capacidad de reaccionar a nuestra capacidad de anticiparnos. Eso significa que tenemos que centrarnos mucho más en nuestra estrategia a largo plazo. Y este tipo de debates son muy útiles para eso. Y un cuerpo policial español intervino el viernes en lo que podría ser un alijo récord de hasta 40 toneladas de cocaína en un barco en el Océano Atlántico frente a las costas de las Islas Canarias, según informó el lunes un sindicato policial. Agencia alemana de prensa nos tiene que 2 personas murieron en un atropello múltiple ocurrido por la tarde en Leipzig, una ciudad al este de Alemania, según anunció el alcalde Burkhard Jung. Guerra en Ucrania. F nos tiene que el Ministerio de Defensa de Rusia anunció una tregua unilateral en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso Vladimir Putin para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Pero por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció también una tregua unilateral para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 con motivo de esa celebración. Adicionalmente, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes mundiales encontrar una voz común de cara a unas posibles negociaciones con Rusia. Debemos mantener esta presión. Debemos llevar a Rusia a la vía diplomática. Por favor, opónganse a cualquier idea de suavizar las sanciones, esto es importante. Y gracias a quienes luchan contra la flota petrolera fantasma de Rusia. Medio Oriente. Estados Unidos puso en marcha el denominado Proyecto Libertad, una operación anunciada por el presidente Trump para escoltar embarcaciones atrapadas en el estrecho de Hormuz tras el bloqueo atribuido a Irán. Desde Miami el reporte lo tiene Stephanie de Sousa.
El plan moviliza más de 100 aeronaves, destructores, drones y unos 15.000 militares, con el objetivo de garantizar el paso seguro de buques comerciales en lo que Washington describe como una misión de carácter humanitario solicitada por varios países. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní niega que haya habido tránsito reciente de buques por el estrecho y califica las declaraciones estadounidenses de falsas. Teherán advierte además que cualquier intento de violar sus protocolos será considerado una acción hostil y podría enfrentarse a la detención o al uso de la fuerza contra embarcaciones implicadas. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos asegura que 2 buques mercantes con bandera estadounidense ya han cruzado con éxito el estrecho en el inicio de la operación. Washington afirma que sus fuerzas navales están desplegadas para restablecer el tránsito comercial en una vía estratégica por la que circula alrededor del 20% del petróleo mundial, en medio de una fuerte escalada de tensiones y versiones contradictorias entre ambas partes. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria de Irán desmintió en un comunicado que algún buque mercante haya pasado por el estrecho de Hormuz y advirtió que cualquier intento de tránsito que contradiga los protocolos iraníes se enfrentará a graves riesgos y cualquier buque que los incumpla será detenido por la fuerza, cita textual. Mientras, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, criticó la madrugada de este martes las operaciones militares estadounidenses en el estrecho de Hormuz, donde la Casa Blanca ha movilizado sus fuerzas para permitir pasar algunos buques mercantes y afirmó que no hay soluciones militares para esta situación. La agencia alemana de prensa nos tiene que fuerzas estadounidenses destruyeron 6 embarcaciones iraníes y derribaron misiles y drones disparados por tropas de Teherán contra barcos comerciales y buques de la Marina de Estados Unidos. Lo afirmó Brad Cooper, jefe del mando a cargo de las operaciones estadounidenses en Medio Oriente. No obstante, Teherán también negó esta información. Y el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Bakei, volvió a pedir a Estados Unidos que abandone sus demandas poco razonables para lograr un acuerdo, al tiempo que ha reiterado que la falta de un entendimiento deriva de las continuas violaciones de los tratados por parte de Washington. En esta etapa nuestra prioridad es poner fin a la guerra. No podemos ignorar experiencias previas. Fuimos atacados por Estados Unidos en 2 ocasiones cuando estábamos negociando los aspectos de la cuestión nuclear, y por eso está claro que la discusión sobre este asunto tiene sus propias sensibilidades y sutilezas. La otra parte debe comprometerse con un enfoque razonable y abandonar sus exigencias excesivas respecto a Irán. En Reuters leemos que las reservas mundiales de petróleo se están acercando a su nivel más bajo en 8 años, lo dijo la banca de inversión Goldman Sachs, advirtiendo que la rapidez con la que se están agotando se está convirtiendo en motivo de preocupación, ya que el suministro a través del estrecho de Hormuz sigue siendo limitado. Y hablando de Reuters, la agencia ganó el lunes 2 premios Pulitzer, uno en la categoría de periodismo especializado por reportajes que revelaron cómo Meta expuso deliberadamente a usuarios, incluidos niños, a chatbots de inteligencia artificial perjudiciales e hizo anuncios fraudulentos, y por otro, por el reporte local a una serie de historias sobre la campaña de represalias políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. F nos tiene que los premios Pulitzer de 2026 distinguieron a The Washington Post por su cobertura del ejercicio del poder de Donald Trump en una edición marcada por investigaciones sobre el impacto político de su presidencia y sus efectos en las instituciones estadounidenses. 6:54 minutos de la mañana, permítame en publicidad hablarles de KFC. ¿Sabes qué día es hoy, no? Martes. Y es martes loco en KFC. No te puedes perder todo lo que tienen para ti. Son combos para 3 y 5 personas que combinan piezas de pollo, hamburguesas, popcorn, papas y bebida a un precio increíble. ¿Qué estás esperando? Ve hoy a cualquiera de las tiendas KFC o, si prefieres, ordena por delivery. Pero únete al día más loco de la semana. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y tu negocio siempre merece lo mejor. Con envíos nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros, llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Hablemos también de Alimentos Mari y de Mamá. Mamá es muchas cosas, es alarma sin pausa, es un ya comiste, pero versión 24/7. Es la que resuelve todo, incluso lo que no le toca. Es la que dice no pasa nada, pero ya ella resolvió 3 problemas antes. Es la que cocina con amor, pero también con lo que haya. Y sí, es verdad, a veces se pone intensa, pero más difícil, mucho más sería la vida sin ella. Porque mamá no es solo mamá, es hogar, es calma, es fuerza. Y en Mari quieren ser un poquito de eso en tu mesa todos los días. Así que feliz Día de las Madres.
Hablemos también de MAPFRE. Hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud, adultos mayores, quizás familias que no pueden costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos. Por eso nace Salud Directa, un producto de salud creado por MAPFRE pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límite de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa es tu salud sin condiciones con el respaldo de MAPFRE. Cierro este grupo de mensajes hablándoles de Portumesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, la calidad de los ingredientes también. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Portumesa, 100% puro de soya, hecho con orgullo por manos venezolanas. Es un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, que no absorbe el sabor de los alimentos. Portumesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Portumesa. Calidad en tu mesa. @PortumesaVE. Y leyendo algunos de los titulares que hemos leído, nacionales e internacionales, este tema cae también. La historia sin fin, Limal. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Son las 7:00 de la mañana. Hoy hay partido de vuelta de la Champions League. Estamos hablando de las semifinales. Arsenal Atlético de Madrid será a las 3 de la tarde. El partido de ida quedó 1-1. Gol por el Atlético de Joaquín Álvarez, por el Arsenal de Víctor Gyökeres. Va a ser un partidazo 3 de la tarde. Mañana será el otro partido de vuelta de semifinales
que enfrentará al Bayern de Múnich ante el PSG. Aquel partido terminó con ventaja de un gol para el PSG. Ese partido terminó 5-4, ganando el 4-5, corrijo. No, 5-4. Terminó en PSG ganando en casa. Hoy se tendrá que enfrentar al Bayern en su territorio, en Alemania. Por cierto, Manchester City dejó ir una posibilidad grande de seguir presionando al Arsenal en la cima de la Premier League en el cierre de la temporada. Los dirigidos por Pep Guardiola no pudieron sostener la ventaja frente al Everton y al final terminó empatando de manera dramática 3 tantos de conformidable actuación además de Doku. Hay vida en Sevilla, es un titular que sale del descenso, lo tiene Mundo Deportivo. El equipo de Luis García Plaza empieza a ver la luz al final del túnel tras superar a la Real Sociedad gracias a un solitario gol de Alexis en un Sánchez-Pizjuán totalmente volcado. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, volvió a completar una sesión de entrenamiento con sus compañeros después de estar un mes de baja tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra precisamente el Manchester City. Bastoni espera la oferta del Barça para sentarse con el Inter, titular de Mundo Deportivo. En F leemos que el Santos abrió este lunes una investigación interna para analizar lo ocurrido entre Neymar y Robinho Jr. en una pelea que tuvo lugar durante un entrenamiento el día domingo. Y el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de los peritos forenses que participaron en la autopsia que se realizó al exjugador tras su muerte el 25 de noviembre de 2020 debido a un paro cardiorrespiratorio. Es titular de Mundo UR7, 2 minutos de la mañana. Vamos a cerrar con esto. Muy bueno. Eurythmics y Here Comes the Rain. Ahí viene la lluvia. Momentos que forman parte de la vida.